plano. El estudio de la historia es para mí parte de mi vida, parte importantísima de mi vida. Quizás por azar o por circunstancias de la vida me dediqué a la historia, pero ya no me concibo sin trabajar la historia, sin pensar en la historia, y ya forma parte de mi vida cotidiana. Yo nací en La Habana, en Luyanón, en la calle Rodríguez. Al año de nacida mis padres se mudaron para Santo Suárez. Ahí viví en la calle La Sola, entre Santa Catalina y San Mariano, y después, a los 6 años, fueron para el cerro. Realmente en el cerro crecí, en el cerro me hice adulta, en la calle Clavel, entre Domínguez y San Pablo. Y siempre he vivido en La Habana. Me siento muy habanera, realmente. Yo soy hija de inmigrantes españoles. Mi mamá era gallega, mi papá era castellano. Se conocieron en Cuba y aquí se casaron, aquí hicieron familia. Mi padre era un obrero y mi madre, bueno, como mucha historia de gallegas inmigrantes, había sido una empleada doméstica y después del matrimonio pues simplemente fue ama de casa. Éramos mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Siempre nos criaron haciéndonos conciencia de que éramos cubanas. Es decir, ellos eran españoles porque habían nacido allá, pero nosotros éramos cubanas. Y el sentido de tienes que estudiar, tratar de ser independiente, lo que no era nada común en su generación. Mi primera clase la di durante la campaña de alfabetización, cuando por la Asociación de Jóvenes Rebeldes me dijeron para que fuera de capacitadora, se llamaba. Y entonces tenía que dar algunas conferencias a las brigadistas Conrado Benítez. Yo era una más de las brigadistas Conrado Benítez. Nunca en mi vida había dado una clase, nunca en mi vida había tenido que hablar ante nadie. Yo era una estudiante de enseñanza media, de bachillerato, en este caso en el Instituto de La Habana. Y de pronto tuve que hablar de cosas que inclusive yo no había estudiado. Pero aquello me fluyó, no sé, me agradó. Y creo que ese fue la semilla, ese fue el germen para después poder ser maestra. El Instituto de La Habana para mí fue algo especial, una escuela muy especial, por lo que allí viví, todo el triunfo de la revolución, todo, mis amigos, mis compañeros de entonces, el coro en que cantaba, el grupo de danza, el teatro, todo lo que allí, en todo lo que me involucré y todo lo que significó de enriquecimiento personal y cultural. Pero entonces yo tenía la duda de si iba a estudiar historia o iba a estudiar letras. Estaba siempre en este campo, ¿no? Y tenía esa duda, y realmente cuando subí la escalinata de la Universidad de La Habana, que era una gran emoción y sigue siendo una gran emoción, es como ascender por la historia. Y llegar a la entonces Facultad de Humanidades, allí fue que yo decidí que quería historia. Creo que efectivamente tuve excelentes profesores, como los tuve regulares también, ¿no? Como también en todos los momentos eso ocurre. Pero quisiera primero mencionar a mi profesora de Historia de Cuba, la doctora Olga López. Tuve la dicha de recientemente publicar un artículo recordándola, porque fue una profesora que tenía primero una gran calidad humana y además un gran amor por la historia.
tuve efectivamente a Alejo Carpentier. Él me impartió, bueno, a mi grupo, 4 semestres de historia de la literatura. Cuando lo vi por primera vez en primer año de la carrera, fue algo como para uno desmayarse, ¿no? Yo había leído Los Pasos Perdidos y había leído El Acoso. Es decir, sabía ya quién tenía delante. Él leía fragmentos de sus obras que uno, de hecho, la estaba viendo las escenas. Y creo que lo más que aprendí de él y lo que hasta el día de hoy conservo como un gran tesoro es la sencillez de la grandeza. Yo he hecho una familia y me siento muy feliz de haber hecho una familia junto a mi esposo. A mi esposo lo conocí cuando me gradué en la universidad y me fui muy románticamente y creo que además hice muy bien hacer mi servicio social rural. Mi grupo fue el único grupo de historia que hizo servicio social rural en Los Pinares de Mayarí. Nos conocimos, nos casamos y bueno, tuvimos 2 hijos que son una maravilla, que me hacen sentirme muy orgullosa. Tenemos nuestros nietos y entonces haber contado siempre con ese apoyo de mi esposo, de mis hijos. Dediqué mucho tiempo a mis hijos. Realmente, digamos que mi obra escrita empieza cuando ya mis hijos crecieron y creo que gran parte de lo que hago es gracias a que ellos existen. Cubanos en primer plano. Es muy difícil seleccionar un proyecto en particular de las cosas que uno ha hecho. Digamos, hay algunos que tienen significaciones muy especiales. Por ejemplo, cuando yo hice el libro La crisis de los partidos políticos burgueses, 1925-1958, tiene el encanto de haber sido mi primer libro ya producto de una investigación personal. Hay un libro que tiene una significación muy particular, que es una pequeña biografía de Martí, hecha escrita en 1994, publicada en el 95. Hay un libro que es colectivo, Cuba y su historia, que fue un libro hecho por la editorial Gente Nueva. De esa editorial me pidieron una breve historia de Cuba en 200 cuartillas. Y de ahí salió el libro Cuba y su historia. Hicimos este libro colectivo. Es un libro que nos ha dado grandes satisfacciones. Un libro que pensamos iba a llegar a un público muy reducido y resulta que tiene, yo no sé, como 200.000 ejemplares. Los premios siempre halagan. Los premios siempre revuelven un poco esa pequeña vanidad que tenemos todos los seres humanos. Pero bueno, el Premio Nacional de Historia es un premio por la obra de la vida. Creo que tuve el privilegio grandísimo de haberlo recibido en compañía de otros 3 historiadores muy reconocidos, y ese año se dio de manera especial al comandante Fidel Castro. Un día ideal para mí puede ser un día que haya dado una clase que me haga sentir bien. Yo me siento feliz con mis alumnos. Cuando yo estoy con mis alumnos, todo se olvida. Y después por la noche, cuando terminé esto, llego a mi casa, después que hago las cosas diarias, me pongo a escribir. Y entonces, bueno, creo que fue un día útil. Y cuando tengo un día útil, pues creo que es un buen día. La Universidad de La Habana es el lugar donde yo estudié. Ingresé en la universidad en 1963 como estudiante.
y ya he estado allí hasta el día de hoy. No me consigo sin la universidad. Esa escalinata de la Universidad de La Habana tiene tanta historia, esa aula magna donde sí habló Julio Antonio Meyer y hablaron tantos otros. Yo cuando hablo en el aula magna, cuando he tenido, digamos que el privilegio de hablar en el aula magna porque he hecho un discurso por un honoris causa o porque he hecho un discurso de agradecimiento por un reconocimiento, etc., me emociona extraordinariamente. Es un momento muy emotivo. Y subir la escalinata es siempre una emoción. Y transitar la universidad es siempre una emoción. Entonces, ¿cómo pensarme sin la universidad? Ser cubana es ser, pero también es estar. Es participar, es pertenecer. Sentirse que uno es parte de una cultura, de un modo de ser, de un modo de actuar, de un modo de sentir. Y yo, en este caso, como cubana que tengo una patria, digo, como Carilda Oliver Labra, que no quiero un pedacito de tierra de mi patria. La quiero toda sobre mi tumba.